Muy buenas tardes, es miércoles 24 de agosto, estamos ya en el Ecuador de la semana. Los más optimistas dirán que estamos visualizando el fin de semana, pero todavía queda mucha tela que cortar aquí en el magazine. Por ello hoy contamos con numerosos invitados que no dejan de venir para hablar de muchos temas, de arte, de cultura y muchos otros temas, como les decía, que quedan resumidos en el siguiente sumario. Hoy contamos en el magazine con la visita de Antonio Sainz, que nos desgranará los actos de Vulcanalia 2022. El ciclo vuelve un año más a Soria con una programación cargada de conferencias, representaciones y proyecciones que no pueden perderse. También visita nuestro plató Eduardo Alfaro, comisario de la exposición Los Casares, 3 ciudades superpuestas en el tiempo. Se trata de una muestra permanente que todo interesado puede visitar en San Pedro Manrique y de la que descubriremos muchos aspectos hasta ahora poco conocidos. El magazine se abre esta tarde a la reivindicación y más concretamente a la de los vecinos de Muriel. La asociación Amigos de la Fuentona de esa localidad piden más cobertura y convocan una concentración para el próximo 25 de agosto. Enseguida les escuchamos. Prepárense que arranca el magazine de la 8 Soria. Pues se lo decía, tenemos muchos temas de los que hablar y esos invitados no serán los únicos, sino que también hablaremos con Juanjo Delgado, el director técnico de la marca Torrezno de Soria. ¿Quieren saber por qué? Bueno, pues será después de publicidad cuando a lo largo de esta tarde les descifremos por qué vamos a contactar con él y por qué también vamos a hablar de los torreznos. Todo ello y más aquí en el magazine de la 8 Soria. Nos vemos enseguida. Empezamos en el magazine de la 8 Soria con nuestro primer invitado, es Antonio Sainz, que viene a hablarnos de Vulcanalia, puesto que ayer se dio el pistoletazo de salida a las primeras actividades de este ciclo que, bueno, acapara la atención de todos aquellos interesados en la historia, sobre todo de lo que es la antigua Roma. Ayer, ¿con qué comenzasteis? ¿Cuáles fueron esos actos que dieron ese pistoletazo de salida? Bien, buenas tardes. Bueno, pues quizás, ¿no?, empezamos con lo que va a servir de hilo conductor, ¿no?, para toda la serie de actividades que se van a empezar a realizar, que se empezaron a realizar, como has dicho, en el día de ayer. Una fecha señalada, ¿no? El 23 de agosto. El 23 de agosto. El 23 de agosto, bueno, para este territorio es una fecha especial, ¿no? Es interesante, ¿no?, los historiadores romanos cómo relatan, ¿no?, esa fecha, ¿no? El de Floro nos dice, y de esta manera tan injusta, Numancia entró en la guerra, ¿no? Entonces, ¿Por qué? ¿Qué sucedió ese día? Y vamos a los antecedentes. La historia de Numancia realmente no se puede entender si no entendemos la historia del Mediterráneo en esas fases históricas, ¿no? Realmente la historia de Numancia va intimísimamente relacionada a lo que pasaba en ese territorio y quizás el evento, ¿no?, más importante que hubo como antecedente previo es la que se conoce como la Segunda Guerra Púnica. La de Aníbal, los elefantes, etcétera, etcétera, la batalla de Cannae, la batalla de Zama. Este conflicto genera, evidentemente, la derrota de Cartago y como parte del escenario bélico en la propia península ibérica, bueno, pues el territorio que Cartago tenía en la península ibérica, en este caso el litoral mediterráneo, pues pasa automáticamente con la victoria romana a manos romanas. Es decir, Roma no se queda ahí, evidentemente, en esa ansia expansiva que tenía, y lo que hace es, de manera muy pronta es introducirse hacia el interior. De hecho, la vía de penetración nos queda claramente definida, es decir, muy cerca de Tarragona está el delta del Ebro, ¿no? La vía de penetración es el río Ebro. En el Ebro, de hecho, tenemos fundaciones romanas en épocas muy tempranas, como son las de Gracurris y Calagurris, actuales Alfaro y Calahorra, ¿no?, en la zona de La Rioja, ¿no? Pues fíjate, son fundaciones del 194 y del 186 a.C. Es decir, que al poco de terminar la Segunda Guerra Púnica, que acaba en el 202 a.C., Roma ya tiene en el Ebro bases perfectamente asentadas. Eso le hace conocer perfectamente el territorio, ¿no?, donde va progresivamente avanzando, pero aparte, es decir, es que Roma ha combatido contra las gentes que poblaban este territorio, contra los celtíberos, porque Aníbal va a llevar su ejército, ¿no?, que invade Italia, etcétera, nos dicen las fuentes que lleva mercenarios celtíberos. E incluso, bueno, pues hacen saber de su valía en combate, más aún, incluso Roma llega a copiar las propias espadas de los celtíberos.
¿no? Nos dice Silo Itálico que al ver los daños atroces que causaban las armas de estos mercenarios celtíberos, dice, nosotros, los romanos, abandonamos las espadas de nuestros padres, las de los romanos, y copiamos las de estas gentes. Y dice, y aunque igualamos la forma y el tamaño, nunca igualamos la calidad de estos objetos. Así que nos habla de que el gladius hispaniense, luego la que será el arma con la que Roma conquista el Mediterráneo, bueno, pues podemos decir hoy que es una copia china de la espada celtibérica, ¿no? Respecto a esa invasión, a esa entrada, ¿no?, de los romanos a la península ibérica, sobre todo al interior, hubo sin embargo un poblado que se les resistió más, ¿no? Estamos hablando de los numantinos. Sí, pero fíjate, el casus belli, es decir, la causa por la que se inicia el conflicto y Numancia entra en la guerra, no está en Numancia, está en una ciudad cercana, una ciudad que tenemos a 60 kilómetros en la provincia de Zaragoza, en la actual localidad de Mara, que se llama Segeda. Segeda nos dicen, bueno, es que hay un antecedente previo, mira. Los romanos habían intentado entrar en la Celtiberia previamente y te dice que ante esta invasión, ¿no?, en la zona del Ebro, las ciudades celtibéricas del Ebro se coaligaron y presentaron enfrentamiento a un cónsul. Un cónsul es un general, ¿no?, que se llamaba Tiberio Sempronio Graco. Tiberio Sempronio Graco, en la batalla del Mons Caunus, Moncayo, genera una gran derrota a estas ciudades celtibéricas y genera un pacto, lo que llaman los pactos de Graco, donde se les prohíbe fundar nuevas ciudades sin el permiso del Senado romano, donde se les obliga a dar tributo, es decir, a pagar, evidentemente, y donde se les obliga a dar unidades militares, normalmente caballería, porque, vamos a ver, en el mundo romano un equite, un caballero, era simplemente un noble que se podía comprar un caballo, y esto no te hacía buen guerrero a la caballería, para la guerra, ¿no? Y es cierto que la caballería celtibérica era y fue siempre muy afamada, ¿no? Entonces, esos pactos de Graco, la ciudad de Segeda te señalan que en el 154 a.C., en un proceso de sinecismo, es decir, que estaba intentando agrupar gente de otros territorios, cuando agrupa mucha gente dentro de ese territorio, se ve obligado a ampliar el territorio de su muralla. Esto Roma va a considerar que rompía el Tratado de Graco. ¿Qué le dicen los segedenses? Oye, nosotros no estamos creando una nueva ciudad, estamos, bueno, modificando el trazado de una que ya existía. Es decir, que los problemas urbanísticos, como ves, nos viene ya muy atrás. Antes de Cristo incluso. Bueno, evidentemente el senador romano no hace caso a las demandas de los segedenses y envía un general, a Fulvio V Nobilior. Le dota de 30.000 legionarios que marchan contra Segeda. Las fuentes te dicen, Apiano, Floro, etcétera, que los segedenses, cuando ven lo que se viene encima, sin haber terminado su muralla, es decir, viéndose incapaces de defender su ciudad, se ven abocados a abandonar su territorio y refugiarse en el territorio de los arevacos, donde van a ser acogidos como amigos y como aliados. Y entonces la coalición de ambas ciudades, en este caso Numancia y los segedenses, reúnen un gran ejército, que nos señalan que es de 20.000 infantes y 5.000 jinetes, y le esperan llevando a cabo una emboscada. Esa emboscada se llevará en esta fecha, 23 de agosto del año 153 a.C., lo que supone una grandísima derrota. Te señalan que la lucha llega casi hasta la noche, pero finalmente el ejército romano es derrotado, ¿no?, viéndose obligado a huir. Y que en esa retirada, el jefe de los coalición celtibérica, que era Caros, que era segedense, esto es muy interesante, porque fíjate, nos habla también un poco de la ideología de los celtíberos, ¿no? Y esto nos habla del concepto de individualismo, ¿no? Los celtíberos elegían a sus jefes por el prestigio adquirido, es decir, por su valor, por las hazañas bélicas, etc. Y los elegían en las asambleas, en votaciones. Entonces, que ese prestigio, es decir, que no era hereditario, no había reyes ni designios de padre a hijo, así que nos están hablando que por su prestigio y valor eran señalados como, dicen que era el más belicoso de los segedenses, es elegido como líder. Y en ese ímpetu, pues se lanza la persecución y la caballería romana coge a Caros y lo mata. Es asesinado. Eso hace que los celtíberos se refugien en Numancia, pero bueno, si nos centramos en la fecha del 23 de agosto, cuando llegan las noticias a Roma de ese desastre, claro, 6.000 muertos en una batalla, cuidado que el texto de Apiano te dice 6.000 ciudadanos romanos, y sabemos que un ejército consular que venía de la península ibérica de 30.000 hombres, no todos eran ciudadanos romanos. De hecho, era un porcentaje, una tercera parte. Es decir, que quizás la derrota fue muchísimo más grave. Y esto lo atestigua el campamento 1 de Numancia, en la zona de Reniblas, donde es un campamento de 60 hectáreas. En 60 hectáreas solo caben 10.000 hombres. Es decir, que si hacemos la resta, los 30.000 que nos dicen las fuentes, nos hace mucho mejor comprender por qué la derrota fue tan grande. Porque no te cuenta los auxilia, ni te cuenta los itálicos que mueren en la batalla.
Aún así, bueno, pues el cónsul nobilior se asentó frente a Numancia y sufrió muchos otros debacles porque al final vuelve totalmente derrotado. Pero el Senado lo que hizo fue, cuando llegan las noticias de esta fecha tan mala, es decir o prohibir a partir de ese momento a sus generales iniciar combate, como mal augurio. Los romanos eran muy supersticiosos. Y Entonces, es a partir de entonces cuando ese día se prohíbe iniciar un combate, ese 23 de agosto, que por cierto es un día cara y cruz, ¿no?, para los romanos, que también celebraban la festividad de Vulcano. Sí, lo que hacen los romanos, evidentemente, es el día 23 de agosto la festividad de Vulcano, que fue aleatorio seguramente, ¿no? Pero es cierto que a partir de ese día, el día Vulcano, tiene un significado, ¿no?, añadido, que hace que, bueno, pues que lo consideran como un símbolo de mal augurio. Entienden que si había pasado algo malo podía volver a repetirse. Por tanto, siempre de manera individual los romanos no iniciaron combate en esa fecha señalada. Claro, esto para los numantinos, al final, y para nosotros, ¿no?, pues creo que es una efeméride que merece la pena recordar. Y de ahí quizá ese germen de que comience en el año 2017 Vulcanalia. ¿Cuál es la intención? Ahí está lo que es el contexto histórico, pero ¿cuál es la intención organizativa de llevar a cabo un ciclo de estas características? Bueno, pues yo creo que empezamos, ¿no?, hace ya, como tú dices tú, hace poquitos años, ¿no?, con simplemente un par de desfiles, ¿no?, rememorando esa fecha, encendiendo el pebetero que hay en la Diputación, ¿no?, a los héroes numantinos, ¿no?, esa llama, ¿no?, que a día de hoy intentamos que siga viva. Y bueno, pues es cierto, ¿no?, que la idea es que este evento pudiera crecer. Al final, ¿cuál es nuestra idea del de Tierra Quemada? Pues que el presente sea pasado. Y que nuestro pasado al final sea una fórmula más de dinamismo, de dinamización cultural, de generar recursos económicos, etcétera, etcétera. Y es lo que llevamos haciendo, de hecho, los últimos 20 años con todas las actividades que estamos desarrollando. ¿Por qué? También hay un tema egoísta en este sentido, no nos engañemos. Es decir, cuanto más conozcamos nuestro pasado, mejor lo conocemos y más lo protegemos y difundimos. Que ese quizás ha sido siempre la idea que ha tenido Tierra Quemada desde que se fundó hace ya muchos años, esa idea original del profesor Alfredo Jimeno, director de las excavaciones de Numancia, donde la idea es unir la sociedad y unir la investigación. Y a raíz de ello, bueno, pues generas ese núcleo enorme, ¿no?, de esa masa social de 800 socios que tenemos, donde la idea es difundir ese rico legado que tenemos. Además de difundirlo, también es una cita también para destacar el turismo, ¿no?, en la zona, ¿no? Se constituye como un hecho turístico apuntado en el calendario. Mira, nosotros ahí tenemos muchas referencias de actividades en este sentido a nivel nacional y a nivel internacional, que son una referencia turística a todos los niveles. Si nos salimos fuera de España, por ejemplo, en el Teatro Romano de Nimes se hacen unos espectáculos de recreación histórica brutales que generan, bueno, pues que reúnen en torno a 500.000 de personas, ¿no? Un poco de la mano, ¿no?, sin tanto rigor histórico, por ejemplo, tenemos las actividades que se desarrollan en la zona de Lugo, ¿no?, el famoso Bar de Lucus, donde, bueno, pues está más que constatado la riqueza económica que genera. Si hay datos o eventos de primer orden a nivel de recreación también, el Festival de Tarracoviva, ¿no?, que se lleva realizando muchísimos años. Nosotros como Tierra Quemada hemos participado en muchísimos de ellos, donde grupos punteros de recreación de todos los lugares del mundo acuden ahí. El cálculo normalmente es que por cada euro que se invierte en este tipo de actividades, bueno, pues se pueden llegar a generar hasta de 5 a 10 euros. Ya no solo ese balance es positivo en cuanto al término económico y también al hecho de generar una cita de interés, sino que también percibís ese interés en la afluencia, ¿no?, de gente interesados. ¿Cuál es el balance que hace desde que en el 2017 se estrena Vulcanalia? Bueno, pues la verdad es que realmente este año es un año como de prueba, ¿no? Es decir, porque es el primer año que tanto el Ayuntamiento como Tierra Quemada hace una inversión a nivel humana y económica tan grande, ¿no? Es decir, traemos, ¿no?, como se ve en el programa, 7 grupos de recreación histórica, 8 con nosotros. Nos hubiera gustado que sean más, pero al final los recursos son los que hay. Traemos grupos a nivel internacional de primer nivel, mencionar el grupo de Ardini Candi, ¿no?, que son gladiadores, ¿no?, del Instituto de Pompeya.
esta gente ha trabajado en la serie Roma, ¿no? Como asesores y como actores. Llevan recorriendo toda Europa más de 20 años, ¿no? Al igual que nosotros. De hecho, nos encontramos hace ya muchísimos años en Tarraco, ¿no? Y de hecho es considerado, ¿no?, uno de los mejores grupos de representación, recreación histórica, ¿no? Sí, 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 sí. Realmente vamos, que yo creo que quien vaya a ver a los gladiadores de Aldimi Candy no va a quedar... Se dejan la piel en lo que es sí, la yo recreación. siempre que los he visto, sí, la piel nunca mejor dicho, y la sangre a veces. Y bueno, pues luego tenemos un grupo, ¿no? El grupo Legend, ¿no? Que realmente se dedica a espectáculos mucho más atractivos, etcétera, pero bueno, también te sirve un poco para ver lo que era una carrera de vigas en el circo romano, etcétera. Yo animo a la gente a ir al circo, ¿no? En este caso en nuestra plaza de toros, y asociarse a uno de las vigas que va a correr las carreras y animarlas, etcétera, que era como se hacía, ¿no? Sabes que en el mundo romano las carreras del circo, cada uno tenía su equipo, y estaban los rojos, los azules, los amarillos, los verdes, y había apuestas, es decir, que es exactamente lo mismo que lo del pan y circo que siempre hablamos. Sí, así intentaremos hacerlo, ¿no? Y cada uno coge, también pasa con los gladiadores, ¿no? Cada uno tenía sus favoritos. Claro. Luego también hay muchos mitos con el mundo de los gladiadores, quizás un poco también transmitido por las propias películas, ¿no? El gladiador era un bien muy preciado. Había que alimentarlo, había que entrenarlo, etcétera. Así que la muerte en el anfiteatro romano, en las luchas de gladiadores, no era tan expresiva, ¿no?, como vemos en las películas, ¿no? Y de hecho morían un porcentaje muy pequeño, ¿no? De hecho, bueno, en las luchas de gladiadores o las actividades que había, ¿no?, en los anfiteatros había auténticas holocaustos de animales, es decir, hay algún dato de lo que se mató en un día del circo y hablan de 70 camellos, 20 jirafas, 3 rinocerontes, 7 elefantes, 20 leones y luego las luchas de gladiadores. Bueno, aquí solo va a ser una recreación. Sí. Nos hablabas de algunas, por ejemplo, también hay otro grupo con una historia muy interesante, el grupo Calafell. Sí, también, ¿no?, de muy largo recorrido. Es una historia muy interesante porque al final también te habla de que el impulso cultural, el hacer en este caso un grupo de arqueólogos que lleva trabajando muchos años, ha llegado a salvar el patrimonio arqueológico de un territorio. Calafell es una localidad que hay en la zona sur de Tarragona, ¿no? Y bueno, pues en su día, ¿no?, el arqueólogo municipal encontraron un pequeño yacimiento íbero y estaba destinado a hacer chalés, ¿no? Esa época que tuvimos de expansión, ¿no?, del urbanismo en la costa. Y bueno, pues ellos se propusieron salvar ese yacimiento y lo que hicieron fue reconstruirlo entero. Y durante muchísimos años han estado haciendo espectáculos didácticos todos los fines de semana, dando vida a ese poblado. Poblado que está completamente reconstruido, ¿eh? Por tanto, bueno, es una fórmula más que nos indica que el patrimonio genera recursos, genera motivación, genera visitas, etcétera, etcétera. Y en una zona como la Costa Brava, ¿no?, ahí, pues bueno, también es un recurso de primer orden, no nos engañemos. Es otro grupo, ¿no? Pero es que, como bien comentabas, son 7 grupos que vienen de recreación histórica de fuera, se unen a vosotros con Tierra Quemada, que además este año no habéis podido llevar a cabo esa recreación. Sí, bueno, pues la verdad es que se nos ha quedado esa espinita. Tendréis muchas ganas, ¿no? Sí, pues fíjate el esfuerzo que es durante más de un mes realizar ensayos, más de 200 personas implicadas. Bueno, pues realmente sí que se te queda un mal sabor de boca. Pero también tengo que decir una cosa, que yo este año, en los ensayos, en las actividades, en lo que hemos hecho durante este mes, ¿no?, como fue el mes de julio con esa preparación de la representación, que quedó inconclusa, a mí me ha encantado ver la cantidad de niños que hay. Una cosa que en un primer momento con tantos actores puede ser incluso incómodo, ¿no?, porque hay niños corriendo, saltando, jugando, pegando pedradas, metiéndose entre los caballos en medio de los romanos. Lo que ves es que esos niños están aprendiendo un legado cultural importantísimo. Que hay interés incluso desde que hay los más interés, jóvenes. que hay cantera y bueno, pues cuando se suspendió, muchos niños que he visto, incluido mis hijas, amigos, etcétera, siempre estaban todos los días que cuándo vamos a hacer la representación. Es decir, que desde pequeños ellos ya calen esa idea, que fíjate, hace miles de años ya, hablo de miles de años porque es del siglo pasado, ¿no? Pero yo siempre recuerdo con muy buen sabor de boca esa escuela arqueológica que hacíamos en Numancia, ¿no? Y porque esos niños que de aquella tenían 8 o 9 años, hoy algunos son arqueólogos, compañeros míos, y son gente que hoy actúa en las representaciones, son gente que hoy son los primeros en proteger el patrimonio. Es decir, lo que no conoces
es imposible que lo protejas y que lo divulgues. La importancia esa de que traer el pasado al presente, sobre todo para conocerlo y conocer, divulgar esa historia, que es una de las principales finalidades de Vulcanalia este año. El sábado es el día en el que se concentran estas recreaciones históricas, ¿verdad? Sí, sí, el sábado durante todo el día, fíjate, hasta prácticamente las 12 de la noche, desde primera hora, ¿no? Desde las 10 de la mañana empezaremos con desfiles, la presentación de los grupos, habrá actuaciones, bueno, espectáculo didáctico, digámoslo así, de los diferentes grupos. Hay 2 actuaciones en el circo, una por la mañana y otra por la tarde, y acaba, bueno, Tierra Quemada, pues haciendo a las 10 de la noche un espectáculo, ¿no? Al cual le tenemos mucho cariño, que es el ritual funerario, ¿no? La vida y la muerte. Pero tampoco nos engañemos, es que estos días también hay toda una serie de actividades, hay un ciclo de cine, ¿no? En Cines Mercado, ¿verdad? Cines Eso te Mercado. quería comentar, que no solo Vulcanalia no solo se fija o se concentra el sábado, sino que ya desde ayer que se encendió ese pepetero con ese desfile y la entrega del premio Espíritu Numantino, desde entonces ya hay una serie de actos que, bueno, ¿qué nos puedes contar de ellos? No solo hay cine, también talleres e incluso conferencias. Sí, pues lo has mencionado tú, ¿no? Quizás los talleres van asociados un poco a los más jóvenes, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque es un taller de escritura celtibérica. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en pues ese fíjate, taller? al más pequeño quizás, ¿no? Les enseñas, esto es un tema de aprendizaje, ¿no? Les enseñas que una grafía distinta hace 2000 años, es decir, que no escribían ni hablaban la misma lengua que hablamos nosotros en la actualidad, porque es una lengua evidentemente céltica. Y bueno, pues les enseñaremos esa grafía, cuáles serán los fonemas distintos y bueno, pues podrán llevarse pues su nombre escrito en lengua celtibérica, si puede, porque no están todas las letras que tiene nuestro alfabeto actual. No sé si yo si acudo con el nombre de Pablo, mi nombre, podría, sí, ¿no? Pablo sí, pero hay nombres más complicados que a lo mejor no. Y luego, bueno, pues hay una charla esta noche a las 8, una conferencia en el casino, ¿no? De Ana de Francisco, que hablará un poco de cuál es el contexto histórico, ¿no? Donde se realiza la Vulcanalia. Y bueno, mañana, pues que les habla, ¿no? Pues hablará de un tema que llevo trabajando algún año, ¿no? Que es el tema de las mujeres celtibéricas, ¿no? Y lo que hablaremos son de deudas históricas e historiográficas, ¿no? Un poco tenemos una gran deuda, ¿no? A nivel de creación histórica de ese 50% de nuestra sociedad que es la mujer, ¿no? Y esa deuda intentaremos saldarla por lo menos un poquito mañana, ¿no? Temas que colean hoy en día incluso y que son de lo más variado, incluso también las actividades, ¿no? Háblanos también de esas proyecciones en los cines mercado. Bueno, pues como veis, ¿no? Si miréis un poco el programa, son varios tipos de películas muy actuales. Quizás nos habría faltado, después de cada película, generar un pequeño debate, coloquio, ¿no? Sí, un coloquio debate. Lo comentaba ayer un compañero nuestro, que es profesor de la Complutense, que era una actividad que yo le sacaba muchísima rentabilidad en la universidad, ¿no? No solamente visionar, ¿no? Un film histórico, sino luego generar un debate, ¿no? De qué ves, qué aporta, qué significa, ¿no? Bueno, pues no es crítica realmente, sino es qué puede servirle a la sociedad. Yo me acuerdo hace ya miles de años, ¿no? Cuando salió la película de Gladiator, que todo el mundo se quería hacer el traje de gladiador para carnavales, ¿no? Yo incluso lo llegué a llevar. Pero que hay incluso más, ¿verdad? Hay trasfondo e incluso Sí. nociones históricas. Sí, claro, al final nosotros siempre cuando hablamos de películas históricas, la gente a veces salen como muchos puristas, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Te hablo de romanos, de celtíberos, pero te hablo de la Primera, Segunda Guerra Mundial, siempre, pues la cantimplora la llevaba mal puesta. Vamos a quedarnos con lo esencial, ¿no? ¿Qué es lo que aporta? Si a la gente le puedes generar, digamos, cierto grado de pasión por la película que ve, que le atraiga, que le apasione, bueno, pues la gente luego seguramente habla un diccionario, bueno, ahora no, abrirá Google, ¿no? Y se interesará por lo que le interese. Y a partir de ahí, bueno, puedes generar un hilo del que puedes tirar y generar, bueno, pues visitar lugares arqueológicos, sitios, leer libros, etcétera, etcétera, que es un poco de lo que se trata, ¿no? De tener una base cultural importante y bueno, difundirla y llevarla a cabo. Desde luego son actos que creo que siembran, ¿no? Esa semillita en cada uno de ellos. Nos comentabas, en el caso de las recreaciones históricas, que hay gente pues, que de ahí se ha dedicado a la arqueología, que incluso hacen esas recreaciones. Una cantidad de actos que se ofertan a todo aquel interesado, para el que entiendo, ¿no? Que lleva una preparación previa bastante extensa. Sí, realmente cualquiera que puede coger, no hablamos ahora, ¿no? En el teléfono móvil y mirar la trayectoria, ¿no? Que llevan estos grupos, no he mencionado otros, pero bueno, pues hay gente, Terra Carpetana, ¿no? Que es un grupo de reciente creación, pero que están haciendo las cosas muy bien, Atenea Prómacos, con los cuales también tenemos muy buena relación desde hace muchísimos años, que recrean fundamentalmente el mundo griego, ¿no? Pero bueno, tienen una parte, ¿no? Que se dedican al mundo cartaginés y es lo que van a traer aquí, porque al final nosotros, ¿qué hemos querido hacer con los grupos de recreación?
pues bueno, dar un poco una visión lineal de qué había en todo el Mediterráneo en ese momento, ¿no? Y que nos expliquen las características culturales de esos momentos. Quiero decir, evidentemente en Numancia nunca apareció un cartaginés, pero es cierto que las guerras de cartagineses y romanos están íntimamente relacionadas con la historia de Numancia. Quiero decir, el general que destruye Cartago en la Tercera Guerra Púnica, en el 146 a.C., Publio Cornelio Escipión Emiliano, el africano, es el que destruye Numancia en el 133 a.C., por eso llamado el numantino, ¿no? De ahí que la vinculación, ¿no?, entre los hechos y sucesos que se desarrollan en el Mediterráneo en esa fase, ¿no?, de la primera, bueno, de los 2 primeros tercios del siglo II a.C. es importantísimo para entender lo que va a pasar aquí, ¿no? Son recreaciones históricas que no solo se quedan en el hecho, sino que también lo contextualizan, ¿no?, y aportan esa visión tan importante del Mediterráneo. Sí, mira, yo desde hace ya tiempo, bueno, Alfredo Jiménez ha sido siempre nuestro maestro, un poco la voz a seguir, siempre decía que no hay que hablar de objetos, hay que hablar de personas. Quiero decir, si nosotros sacamos una espadita y le decimos esta espada tiene un doble filo y aguda punta, está muy bonito, pero es que la gente ya lo está viendo. Es decir, lo que hay que ir es al individuo que hay detrás, qué significa que porte, qué significa socialmente, ¿no?, que hay un individuo que porte ese tipo de objetos, etcétera, etcétera. Esto hablamos de un arma, pero hablamos de los diferentes elementos que se asocian a mujeres, a celebrantes, etcétera. Y un poco la idea, ¿no?, sobrepasar esa mitología que hay sobre el objeto en sí e ir a lo que hay detrás. Es que los arqueólogos, no me cansaré de decirlo nunca, ¿no?, pero es que no buscamos objetos, buscamos personas. Me quedo con esa idea, al igual que esa otra idea que comentabas al inicio de esta charla, de esta entrevista, de traer el pasado al presente, sobre todo en estos actos de vulcanalia que se están celebrando desde ayer, 23 de agosto, esa fecha tan señalada, y que se extenderán hasta el sábado, sobre todo ese día grande con las recreaciones históricas, de las cuales estaremos muy pendientes aquí en La 8 Soria. Gracias, Antonio, por acercarte y por pues este ratito tan agradable. Este ratito y bueno, pues nos vemos en estos días. Estaremos muy pendientes de ello, así que desde casa también podrán ver algunos de estos fragmentos durante los próximos días. Y nosotros, entiendo en casa que estarán pendientes de eso que les decía, ¿no?, que también hablaremos de algo tan propio de aquí, de Soria, como es el torrezo. Bueno, pues les decía, después de publicidad, así que no se muevan, que enseguida volvemos. Son las 6 menos 20 pasadas, perdón, las 5 menos 20 pasadas, y nos vamos a desplazar en este momento hasta Vinuesa para conocer una joya sumergida durante la mayor parte del año por el agua, pero que ahora, con la sequía y las altas temperaturas, permiten ver esos restos a los que, bueno, se les denomina mal llamado romano, pero es una joya que solicita ser de bien interés cultural y que nosotros hoy en el magazine vamos a conocer. Este puente medieval de Vinuesa es uno de los mayores reclamos turísticos de Tierra de Pinares. Sin embargo, resulta casi imposible poder visitarlo en épocas de mayor precipitación. La razón se encuentra sumergido debajo de este embalse de la Cuerda del Pozo. En años como este, en el que la sequía hace que el nivel del embalse baje hasta el 41%, vuelven a aflorar los arcos de este puente, evidenciando el deterioro que ha sufrido a lo largo de varias décadas, en la que las instituciones se han ido pasando la responsabilidad de unas a otras, impidiendo llegar a una solución que permita recuperar este conjunto histórico. Estamos con Juan Ramón, alcalde de Vinuesa, para hablar sobre la situación de este puente medieval. ¿Qué tal, Juan Ramón? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo podríamos explicarles a nuestros espectadores en qué condiciones se encuentra actualmente el puente y en qué momento del proceso estamos ahora mismo? Pues en lo que yo llevo en la alcaldía, lo que hemos hecho es iniciar unos procesos de diálogo con la Confederación, que al final el puente es del Estado y en la jurisprudencia, en la jurisdicción es de la Confederación, y nos acercamos a Valladolid 2 veces.
para hablar sobre ello, y ellos nos transmitieron que el proceso en el que está es pedirle al Ministerio que nos lo declare en BIC para poder acceder a ciertas ayudas y poderlo rehabilitar. ¿En qué situación se encuentra actualmente este puente? De deterioro, bueno, lo que estáis viendo, cada año que pasa, cada año que baja el nivel del embalse y se puede ver, pues cada año se ve que algún arco más está sufriendo más, que algún contrafuerte se ha venido al suelo, bueno, lo que estáis viendo en las imágenes. ¿Cuáles son las causas de que el puente se encuentre en estas condiciones de deterioro? El abandono y evidentemente que es un puente que se inunda cuando el embalse sube. No sé si el hecho de que el agua oculte este puente también ha hecho que se oculte un poco el problema que hay detrás. Solo se habla cuando pasa lo que está pasando ahora, cuando sale a relucir, cuando se ve el daño de la última vez que se vio, es cuando todos venimos a verlo, a llevarnos las manos a la cabeza y a decir, pero ¿por qué no se hace nada? Pues bueno, el momento es cuando está inundado y hay que poner, pues eso, un proyecto para rehabilitarlo, para trasladarlo, para lo que sea, pero si llega el momento actual y no tienes nada, pues evidentemente no se puede hacer nada. ¿En qué momento del proceso para declararlo bien de interés cultural nos encontramos ahora mismo? Pues el que te comentaba, la Confederación nos instó a que, porque ya en el pasado se presentó a la Junta de Castilla y León, fue rechazado por motivos que argumentó la Junta de Castilla y León en su momento, y en las conversaciones que tuvimos con Confederación nos dijo que lo trasladásemos al Ministerio, ya que era una propiedad del Estado y ellos eran los competentes para declararlo BIC, y en eso estamos. ¿Habéis presentado ya la propuesta al Ministerio? Sí, fue presentada hace ya unos meses y estamos a expensas de que nos contesten. ¿Os han dado algún plazo en el que os puedan responder o nada? No, de momento, por desgracia, no sabemos nada. Solicitaremos que nos digan algo en breve porque ya ha pasado varios meses, pero bueno, de momento no tenemos ninguna noticia. No sé si hay esperanzas después de tantos años de que se vuelva a reconstruir este puente o ya las cosas se ven bastante negras. No, eso nunca. Al final hay que seguir luchando, hay que seguir solicitando tanto reuniones como que la gente se involucre, los diferentes instituciones pongan de su parte para que esto se valore. Lo primero, cuál es la mejor opción para él, ya sea rehabilitación, volverlo a restaurar o el traslado. Una vez hecho eso, habrá que crear un proyecto acorde a lo que se decida y después, cuando lo permitan las circunstancias, como podría ser ahora el momento, pues actuar. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias a vosotros. Estamos con Santiago, vecino de Vinuesa y una persona que conoce perfectamente este puente. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ve el deterioro que ha sufrido? En esto, para aquí siempre los veranos en la infancia, aunque no sea vecino de aquí, pues tengo una gran cariño a todo esto, porque ahora lo he vivido desde los 4 o 5 años que veníamos aquí y seguimos viniendo casi todos los años, ¿no? Un gran cariño, y esto pues ha cambiado mucho. Antes era solo el río, ahora ya está embalsado, y luego el puente romano, pues que en invierno, pues como sabemos, que no se ve en absoluto, ¿no? Y ahora no solamente se ve todo, sino que lo que no se ve es el río, ¿no? Parece que no, como si no existiera el Duero, ¿no? Parece que solo sale a la luz este tema del deterioro del puente cuando hay sequía y vuelve a salir, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y nada, esto que ha habido este año mucho calor, que es una cosa normal aquí en Vinuesa, pero normalmente se duerme con manta, porque claro, refresca muchísimo en las noches, como sabéis, y que está todo muy bien. Nos contaba Santiago que este lugar es un lugar muy especial para el pueblo de Vinuesa, ¿no? Sí, donde se reúnen las familias y... Sí, no, es el paseo habitual, como veis está muy concurrido, siempre, cuando hay gente y se vienen aquí, pues en eso, ¿no? El otro día precisamente hicimos un recorrido dando la vuelta, porque el río, es curioso, hace casi una circunferencia, o sea, viene por aquí donde nace, en los Picos de Urbión, viene por aquí tal, da la vuelta a el monte, que se llama Bailengua, da la vuelta completamente y casi llega a enlazar con el nacimiento del Duero, que por cierto el otro día leí en los periódicos de aquí que estaba seco, el nacimiento del Duero seco, y aquí pues claro, ya llega ya muy poco.
Usted que lleva aquí viniendo tantos años, ¿cómo ve, cómo siente que un puente como este tan especial se deteriore de esta manera? Esto sí que es una obra histórica, ¿no? Histórica, artística, y que no se le ha dado, desgraciadamente, el cuidado que se le debería de haber dado. Bueno, pues desde aquí esperamos que las instituciones hagan todo lo que tengan en sus manos y que podamos recuperar un bien cultural como este que tenemos aquí. Enhorabuena a todos y nada, encantado de... Muchas gracias, Santiago. Desde luego que es un auténtico tesoro y en cierta medida da rabia, ¿no?, que quede sumergido la mayor parte del año y que solo sea ahora, con la sequía, cuando se puedan ver, bueno, pues esos arcos y también ese nivel de destrucción en el que se encuentra el puente, que por ello solicitan desde el Ayuntamiento de Vinuesa que sea declarado bien de interés cultural, tal y como decía mi compañero Alonso. Y es que estas joyas que quedan sumergidas no es la única esta, sino que son muchas las que se extienden alrededor de la península ibérica y que atraen a numerosos turistas. Son los denominados como turistas de sequía los que muestran su interés, bueno, pues por ver estas joyas, vuelvo a repetir, sumergidas. Así que estaremos muy pendientes de ver si, bueno, pues consiguen que sea declarado bien de interés cultural y sobre todo que se pueda reconstruir parte de ese puente, y prestamos atención a todo ello. Al igual que ahora vamos a hablar de otra cosa que les prometía en el sumario y les he ido recordando. Hablamos de algo tan propio de Soria como es el torrezno. Son ahora mismo casi las 5, no sé si todavía alguien se ha quedado con hambre después de la comida o es demasiado pronto para merendar, pero vamos a hablar de ello porque es la Embajada de España en Eslovenia la que celebrará la próxima fiesta nacional con este manjar tan propio de aquí, de Soria. Y por ello hablamos con el director de la marca Torrezno de Soria, Juanjo Delgado, que nos está escuchando ahora mismo y con el que, bueno, pues tenemos el placer de hablar. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Perfecto, no te escuchaba, ahora te escucho perfectamente. Bueno, cuéntanos, Juanjo, ¿cómo va a llegar el Torrezno de Soria hasta Eslovenia? Bueno, pues ha sido todo pues por un poco de casualidad, ¿no? Casualidades de la vida, y el día 10 de octubre, durante la celebración de la Fiesta Nacional de España en la Embajada de Eslovenia, pues como muchas cosas de estas ocurren, ¿no? Pues gracias a sorianos y sorianas que tenemos repartidos pues a lo largo y ancho de todo el mundo, en este caso la canciller de la Embajada de España en Eslovenia, que es una soriana, y contactó con nosotros hace ya unos meses pues para ver la posibilidad de introducir los torreznos pues en el cóctel, en el aperitivo que se va a servir en la Embajada. Y tuvimos una reunión con ella en el mes de junio durante una visita a Soria, y nos pareció interesante. En principio van a ser solo los torreznos los que van a viajar hasta allí, pero bueno, estamos muy agradecidos también de poder colaborar con la Embajada de España, poder colaborar con el Gobierno de España y sobre todo pues hacer marca España, que es de lo que se trata, ¿no? Y a través de un producto tan típico de Soria como son nuestros torreznos. Desde luego que ya no solo por tu rostro, sino también por el tono en el que nos cuentas esto, se os ve ilusionados, ¿no? Es un gran paso para la promoción del torrezno. Sí, sí, bueno, el objetivo principal de todo esto, como decimos, es colaborar con la embajada, sin más, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe si puede ser el principio de algo, ¿no? Si a lo mejor, pues por esa casualidad que ha venido todo, pues a lo mejor también ese día en la recepción que va a ofrecer la embajada, pues a lo mejor hay alguien que prueba el producto por primera vez y le gusta, y nunca se sabe pues si puede surgir una oportunidad de negocio pues de esa manera tan de casualidad, ¿no? Como decimos que ha ocurrido todo esto. Pero bueno, el objetivo principal, como decimos, pues es colaborar, ¿no? Y al final pues hacer patria, el promocionar nuestro país, y pues estamos muy orgullosos y muy agradecidos de que se promocione España pues a través de un producto tan nuestro como es el torrezno de Soria, ¿no? La verdad es que es una cosa muy bonita que ha surgido. Para ello, para llevar el torrezno hasta la Embajada de España en Eslovenia, se ha firmado un convenio por el cual la otra parte, que es la parte de la Embajada de España en Eslovenia, se compromete también, tengo aquí apuntado, a difundir la participación de Torrezno de Soria. ¿En qué más se basa ese convenio? ¿Cuáles han sido los acuerdos?
Bueno, todo viene pues al ser un organismo público, al tratarse de la embajada, que es, me imagino que dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues bueno, todo esto hubo que plasmarlo a través de un convenio y publicarlo en el BOE, que se publicó hace, pues creo que fue ayer o antes de ayer se publicó en el BOE. Y al haber una cesión gratuita de producto, que es en lo que consiste nuestra colaboración básicamente es en eso, ¿no? En enviarles unos torrendos para que allí en la embajada los cocineros que esos días se van a encargar de cocinar los productos para la recepción, bueno, pues se encargarán de freír los torrendos, la cesión nuestra gratuita y ellos a cambio, bueno, pues se comprometen a colocar el logotipo del torrendo de Soria en las invitaciones que envíen y, bueno, pues a tratar de promocionar el producto en la medida de sus posibilidades. Un paso más en lo que es la consolidación del torrezno a nivel internacional, ¿no? ¿Cuál es su presencia, la de este tan afamado producto de aquí de Soria, fuera de nuestras fronteras? Bueno, pues ahora mismo allí en Eslovenia no nos consta que se conozca ni que se comercialice nada, ¿no? La verdad es que ahora mismo el volumen de exportación es todavía muy bajo, representa un porcentaje simbólico, ¿no? Creo que se está vendiendo algo principalmente en Reino Unido. También creo que se ha empezado en Alemania, se empezó recientemente en México, pero son todo envíos simbólicos. Muchas veces pues es a través de cadenas de restaurantes españoles o sitios donde se conocen ya bien los productos españoles, ¿no? Entonces queda mucho por hacer todavía en el mercado internacional, igual que en España todavía quedan zonas, sobre todo las más periféricas desde la provincia de Soria, ¿no? Pues por ejemplo Galicia, Andalucía, Murcia, donde todavía se puede seguir incrementando el mercado, pero gracias a la presencia del torrendo de Soria en las principales cadenas de supermercados, que prácticamente está ya disponible en todos, se puede decir que es muy fácil conseguirlo en todo el territorio nacional. Todo lo contrario que fuera, ¿no? Que en el mercado internacional, que queda mucho por hacer, pero bueno, se están dando los primeros pasos. Gracias a nuestras dos participaciones en la Feria Anuga en las dos anteriores ediciones, 2019 y 2021, donde se dieron los primeros pasos, bueno, pues poco a poco nuestras empresas están estableciendo contactos con clientes internacionales. Es más difícil que en España, donde ya el producto es muy conocido y digamos que casi los mercados se abren solos porque no hace falta darlo a conocer, pero a nivel internacional está costando bastante más, ¿no? Al ser un producto novedoso y un producto pues de carácter bastante local. Pero bueno, poco a poco se van, como decimos, se van ampliando mercados, cada año se incrementan los países en los que se venden y aunque el porcentaje todavía sigue siendo muy pequeño de las ventas, pero se va incrementando, que es de lo que se trata. Aunque esté costando poco a poco fuera de nuestras fronteras, ya ha llegado, ¿no?, a determinados territorios, comentabas Reino Unido, también Alemania. ¿Cuál es la recepción que hacen del torrezno? ¿Les llama la atención? ¿Hay verdaderos seguidores, ¿no?, del torrezno fuera de nuestras fronteras? Sí, sí, la verdad es que ya decimos que cuando hemos estado sobre todo en Anuga, en Alemania, bueno, allí hay personas de todo el mundo y la verdad es que podemos presumir, igual que lo hacemos en España, podemos presumir que allí no hay nadie que pruebe el torrendo y diga que no le haya gustado, ¿no? Incluso siempre hay alguien que vuelve a nuestro stand y dice, es lo mejor que hemos probado en la feria, ¿no? Bueno, y eso pues la verdad es que nos halaga bastante, ¿no? Un producto tan sencillo y tan humilde como el torrendo de Soria, que tiene que competir pues con productos que llevan fama de ser más delicatessen, ¿no? Quizás más avanzados y algo que ha estado toda la vida con nosotros y que no nos hemos inventado nada, ¿no? Si lo único que se ha hecho pues es difundirlo y darlo a conocer, pero es un producto tradicional de toda la vida de nuestra provincia, pues bueno, pues encontrarte con todas esas opiniones favorables que va generando, pues es interesante. Luego, claro, eso, todos esos contactos que tienes al final hay que convertirlos, hay que traducirlos en ventas, eso ya es más difícil, cuesta más. Pero bueno, también el boca a boca, toda la publicidad que se está haciendo en redes sociales, a través de incluso programas de televisión, que muchas veces nos encontramos que de casualidad en una pregunta de un programa que lleva tantos años en la tele como Saber y Ganar, pues que preguntan por la cifra de producción del torrendo de Soria del año pasado, películas en las que vemos que aparece el torrendo de Soria, hablan de un menú de un almuerzo y colocan la ensaladilla rusa y colocan el torrendo de Soria. Incluso entonces, también, bueno, Juanjo, que el torrendo...
Sí. Perdona que te interrumpa, pero es que me dicen incluso por pinganillo que también contribuye a la difusión del torrezno influencers, ¿no? Como Georgina, porque etiquetó al torrezno de Soria en una de sus publicaciones en sus redes sociales. Sí, 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 así es, así es. Entonces, bueno, pues cada vez que ocurre algo de esto, pues no salimos de nuestro asombro, ¿no? Porque, bueno, pues todo esto al final es gratuito. Todo esto que hemos estado nombrando, igual que a veces sí que hemos hecho publicidad pues a nivel nacional y demás, pero todo esto es gratuito. Y que alguien tan importante a nivel de las redes sociales, una influencer como Georgina y bueno, pues toda esta gente que ahora mismo no recuerdo así nadie más, ¿no? Pero hay También, por pues ejemplo, Paquita Salas, la serie de los Javis, Javi Ambrosio y Javi Calvo, y ese tan querido personaje de Paquita Salas que hace bastante publicidad al torrezno, ¿no? Bueno, ahí no hablan concretamente del torrezno de Soria porque hablan más bien de un pueblo limítrofe de la provincia, no hablan de Tarazona, pero bueno, indirectamente todos sabemos que Navarrete. los torreznos que se venden en Tarazona seguramente que son de Soria. Y por supuesto nuestra querida serie El Pueblo, ¿no? Que tanto También. también hablan del torrezno y eso sí que seguro que son torreznos de Soria y sabemos que son auténticos, ¿no? Desde luego que el torrezno tiene todavía una carrera larga en lo que es su trayectoria internacional, pero aquí también en España poco a poco se va consolidando. Y ya por terminar, creo que el balance es más que positivo de los últimos datos recogidos de la producción del torrezno, que en junio de este año se cerraba superando el 1.000.000 de kilos producidos. Ujú. Así es, la cifra de producción del primer semestre de este año ha sido prácticamente un 40% superior al primer semestre de 2021, del año pasado. Y bueno, pues nunca se había superado el 1.000.000 de kilos en los 6 primeros meses de un año. Y cuando empezamos con todo esto, pues allá por el año 2013, cuando se pegó la primera etiqueta de la marca de garantía, pues hablar de 1.000.000 de kilos era impensable. Incluso se barajaban cifras de 600.000, 800.000 kilos al año. Hoy hemos superado el 1.000.000 en medio año, ¿no? Entonces, bueno, las previsiones de producción para este año son muy positivas porque la experiencia nos dice que siempre el segundo semestre suele ser mejor que el primero. Con lo cual, si el año pasado llegamos a 1.747.000 kilos, para este año seguramente está previsto, si no pasa nada, porque ya después de la pandemia y de lo que estamos viviendo en los últimos años, pues hay que estar con los pies en el suelo, ¿no? Y hay que estar acostumbrados a que puede venir cualquier cosa que todas las previsiones las puede llevar al traste, ¿no? Pero si no pasa nada, seguramente superaremos los 2 millones de kilos de producción cuando termine el año 2022. Pues estaremos muy pendientes de ello y expectantes también, ¿no?, de esa acogida del torrezno en esta ocasión en la Embajada de España en Eslovenia. Gracias por atendernos, Juanjo, aquí esta tarde en el Magazine. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Y lo más importante de todo esto, pues que al final el torrezno lleva el apellido de Soria, torrezno de Soria, y se publicita nuestra provincia, con lo cual, pues bueno, es lo que tiene que quedar ahí, ¿no? Ahí queda y nosotros, como le decía, seguimos muy pendientes de esa carrera que tiene el torrezno por delante, al igual que nosotros, que tenemos también mucho contenido que ofrecerles, pero será en unos minutos, después de publicidad. Son las 5:12 de la tarde, seguimos en directo en el Magazine y saludamos ahora a Eduardo Alfaro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Eres comisario de la exposición Los Casares, 3 ciudades superpuestas por el tiempo. Eso es. ¿Qué podemos ver en esta exposición? Pues lo que se puede ver ya es un recorrido por 1000 años de la historia de la sierra y en concreto del Valle de Linares, San Pedro Manrique, fruto de 15 años de investigación. Y esos 1000 años son el periodo celtibérico, el romano y el visigodo. Eso es lo que podemos ver. Que es un poquito a lo que hace referencia ese título, ¿no? De 3 ciudades superpuestas en el tiempo. ¿De qué 3 ciudades hablamos? Eso es, estamos hablando de una ciudad-estado celtibérica, un oppidum, la capital de un territorio que controlaba todo el Alto Linares, luego la urbe que administraba el territorio en época romana, y por último, algo muy singular y muy poco conocido, un asentamiento visigodo en el que estamos aportando y en el que estamos interviniendo y excavando ahora en Los Casares, y el que va a aportar pues grandes novedades a la historia medieval de Soria. Hace 15 años comentabas que comenzaba este proyecto. Sí. ¿De dónde surge esta iniciativa?
Pues la iniciativa forma parte de mis estudios de doctorado, entonces ya me planteo estudiar todo lo que es la época celtibérica y romana en Tierras Altas, ya había hecho la tesina y pues bueno, con el apoyo institucional tanto del Ayuntamiento, Mancomunidad, Diputación y la Junta, decidimos y empezamos a excavar en 2009 y a partir de ahí, con mi proyecto de investigación que se llama Idúbeda Oros, que es como llama Estrabón al sistema ibérico, pues tiramos adelante y aquí estamos, como hemos 15 años superando 2 crisis. Eso te iba a comentar, ¿qué 2 crisis habéis superado? Pues sí, la crisis financiera que después del primer empujón en 2009-2010 de la Junta de Castilla y León y del Servicio de Planificación y Estudios, más luego las propias instituciones de Tierras Altas, pues gracias al Ayuntamiento, la Fundación de San Pedro y la Mancomunidad de Tierras Altas pudimos excavar otros 2 o 3 años para otra vez en 2014 volver a tener el empujón de la Junta, aparte de infraestructuras que nos generó la Diputación. La otra crisis es esta de la pandemia, que en 2020 hicimos visitas guiadas y un pequeño sondeo, y en el 21 ya seguimos excavando. Desde entonces, y a pesar de esas 2 crisis que comenta, su labor en Tierras Altas ha sido una constante, ¿no? Eso es que merece la pena, que hay cosas que extraer. ¿De qué territorio hablamos? ¿De qué cantidad de territorio Efectivamente, hablamos? Este proyecto de investigación abarca todo Tierras Altas, es decir, todo lo que es el Valle del Cidacos, Linares y el Alhama, más otros 5 ayuntamientos de la vertiente meridional, en torno a Castilfrío, Estepa de San Juan, Aldealices, y en este territorio pues el proyecto de investigación que desde el minuto 1 tuvo apoyo de la Mancomunidad, pues aparte de estas excavaciones en los casares, tiene muchas actividades culturales. Por ejemplo, se ha documentado mucho componente etnográfico en las viviendas. Por ejemplo, se ha hecho el inventario de todas las ermitas de Tierras Altas, que algunas ya están publicadas en la revista de Diputación, y si no se pueden ver en un blog del proyecto, en el idubeda.com. Y sí, es un proyecto dedicado precisamente con ese objetivo de investigar y divulgar todo el patrimonio cultural y natural de Tierras Altas. Que no es poco, de hecho hay mucho patrimonio y poca divulgación de ello, y esta exposición es uno de los fines que tiene, ¿no?, la divulgación de todo lo que se encuentra en esas excavaciones. Eso es, la arqueología es lenta, la ciencia, el estudio universitario de las técnicas arqueológicas es muy lenta. En algunos puntos, como los que se están viendo ahí en la imagen de muralla y estancias de almacenamiento, bajamos hasta casi 4 metros. Entonces esos son muchos años de investigación. Y ya por fin, este año, pues con el apoyo de la Junta, el Ayuntamiento y la Fundación de San Pedro, pues hemos hecho esta exposición, un audiovisual y un folleto divulgativo. Todo lo que ha invertido ahora estas instituciones, más Diputación y Mancomunidad, pues tiene que revertir de alguna manera a la sociedad y que sepan lo que tienen, que sepan la gente de la sierra sus raíces, ¿qué es esto? Precisamente sobre eso que repercuta, ¿no?, que revierta en la sociedad, ¿cuál ha sido la respuesta de esa sociedad? ¿Cómo se recibe en San Pedro Manrique esta exposición, por ejemplo? Bueno, pues yo creo que muy en positivo, de la cultura ser algo pues secundario, cada vez hay más sensibilidad. Cada vez hay más sensibilidad por seguir manteniendo no solo este patrimonio arqueológico, histórico, sino la propia etnografía. Hay mucha sensibilidad en este sentido y cada vez a mí lo que me transmite la gente de mi tierra, que yo soy yangüés de nacimiento y de raíces, pues es que se quiere apostar por el patrimonio cultural y natural, que es a mí lo que me afecta y lo que domino, pues como un motor para que la sierra siga viva. Esta exposición es un primer paso, puesto que, le comentaba antes, es una exposición abierta porque las excavaciones no han finalizado. De hecho, queda mucho todavía por descubrir de esa historia de Tierras Altas. Eso es, durante el periodo de excavación, ahora seguimos excavando en el momento visigodo, que tenemos una vivienda excepcional, pues ahí está y se puede visitar. Hay un teléfono de contacto que se puede facilitar en la oficina de turismo y yo mismo o cualquiera del miembro del equipo de excavación,
puede atender y hacer una visita guiada como estamos haciendo. Esta mañana mismo yo he estado haciendo una visita guiada en el museo y luego visitando el yacimiento de los Casares y lo que estamos excavando. Para hacernos una idea de todos esos tesoros que están, bueno, pues bajo tierra, ¿qué porcentaje se conoce gracias a esas excavaciones desde el año 2009 y cuánto queda por descubrir? Pues bueno, lo que es el recinto amurallado de la ciudad celtibérica son más de 4 hectáreas. Y en profundidad hay puntos en que los niveles superiores están a medio metro, pero los inferiores, por ejemplo en la muralla, hay 4 metros. Y hemos excavado hasta a día de hoy entre 150 entre 2009 y 2012 metros cuadrados y ahora esta vivienda 350, es decir, que de unas 400... de unos 4 hectáreas largas hemos excavado 500 metros cuadrados. Es decir, ahí hay trabajo, si se quiere, para, como en Numancia, generaciones. Comentabas antes, mencionabas a todas esas instituciones que se han volcado en este proyecto. Su ayuda, entiendo, es determinante, ¿no? Sí, desde el minuto 1, como decía, la Junta se volcó, pedimos ayuda a Diputación, nos puso la infraestructura, el laboratorio donde ahora están trabajando todo el equipo, estudiantes y ya licenciados, con sus ayudas a la investigación, nos la puso Diputación ya desde 2009, y luego todas las fuerzas comarcales, la Mancomunidad desde el minuto 1 estuvo ahí, aportando ayuda, infraestructuras, el Ayuntamiento y, como no, la Fundación de San Pedro, que es la que avala precisamente el proyecto. Centrándonos en un proyecto tan amplio, ¿no? Porque cuenta por una parte las excavaciones, esas investigaciones, sí, también esta exposición. ¿Qué se puede ver si uno acude a San Pedro Manrique a conocer un poco todo esto, toda esta exposición de los Casares? ¿Son paneles informativos, material audiovisual también comentaba? Eso es. Tenemos en el segundo piso de la oficina de turismo, en el Museo del Paso del Fuego, una serie de paneles divulgativos para ver todo lo que es las 3 ciudades, la celtibérica, la romana y luego la espectacular tardovisigoda, con sus 2 viviendas, una excepcional, con una vivienda de gente del común, sencilla, y otra vivienda de 9 estancias de gente de rango, con armamento, objetos militares, objetos que se ven en la imagen. Esos ahora pues los hemos estudiado y han ido ya al museo. Y aparte de esto, pues bueno, la dehesa en sí, que sirve de marco a los Casares, es un espacio natural que tiene un paseo que es una delicia, porque empieza en el puente de la dehesa, te va atravesando toda la dehesa y acaba en una arboleda singular de arces campestres. Es decir, la naturaleza también forma parte de los Casares, y estos arces campestres forman parte de los árboles singulares inventariados de la Junta de Castilla y León. También podemos ver cómo forma parte los Casares de las tradiciones de las fiestas de San Pedro. En un panel vemos cómo la corporación, la Mañana de San Juan, la mítica y mistérica Mañana de San Juan, salen de la villa y se recorren parte de la dehesa y hacen un alto al pie de los Casares para luego volver y ser recibidos por las móndidas. Esto solo en paneles, en un folleto divulgativo que ha publicado la Junta junto con Ayuntamiento y Fundación. Y que ha sido un éxito, ¿no? Y que ha sido un éxito. Pues sí, desde la Junta nos dieron 2 cajas y ya prácticamente se han agotado en estos días. Tengo que pedir más al jefe de servicio de la Junta que nos reponga material, pues porque están todos los pueblos llenos. Entonces ya pues más de una caja ya se ha vendido, que es para promocionar un poquitito todo lo que son los Casares. Y luego, aparte del folleto y los paneles, un audiovisual que a mí me encanta y la gente es muy divulgativo. En 8 minutos se puede ver todo con un narrador muy fácil, pues todo lo que se ha hecho en estos 15 años. ¿Se trata de una exposición permanente o que va a ser móvil y va a recorrer distintos puntos de la zona? Sí, formalmente es móvil, pero va a ser permanente. Otra cuestión es que en un momento dado la oficina de turismo, como todas las oficinas de turismo, paran entre Navidad y Semana Santa y pues pueda llevarse a cualquier sitio que nos lo soliciten. Pero en principio es una exposición que se va a quedar permanente en el Museo del Paso del Fuego de San Pedro Manrique.
ahí en San Pedro Manrique, así que todos en casa, aquellos que estén interesados en poder descubrir esas 3 ciudades superpuestas por el tiempo de los Casares, pueden acercarse a esta exposición que se ubica en esta localidad de Tierras Altas, aquí en la provincia de Soria, en San Pedro Manrique, y que hoy, de la mano de Eduardo Alfaro, comisario, nos ha permitido descubrir y conocer, bueno, pues todos esos detalles. Gracias, Eduardo, por estar aquí, por acercarte al plató. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de divulgar este proyecto de investigación que tenemos en Tierras Altas. Eso en lo que respecta a la exposición, pero también quería hacerte un inciso en cuanto a la labor como, bueno, en la arqueología, respecto a ese proyecto. ¿Cuáles van a ser vuestros siguientes pasos de cara a ello? Pues seguir investigando. Tenemos otro proyecto en la Mancomunidad que son las estelas funerarias, de la mano de la Mancomunidad de Tierras Altas, en su proyecto de divulgación y poner en valor elementos de la sierra, pues de Tierras Altas, pues hay un proyecto aprobado para hacer un museo de las estelas en Santa Cruz de Llanguas, y estamos trabajando en ello. Confiamos que en 2 años salga adelante. Es excepcional la epigrafía que tenemos en Tierras Altas, con unos nombres indígenas que van más allá de lo céltico y que atraen mucho porque su onomástica, sus nombres indígenas son ibérico-vascones, es otra de las cosas singulares. Hay mucho atractivo en el País Vasco por ver esta epigrafía, es uno de los proyectos, y sí, y luego también poner en valor más elementos de los Casares, hacer una cubierta, por ejemplo, para elementos que sean visitables, como la muralla, las estancias de almacenamiento, esta vivienda tardovisigoda, hacer una recreación in situ. Es decir, tenemos trabajo, mucho trabajo, para sacar adelante el patrimonio y que sea un acicate y un elemento más para promocionar y desarrollar nuestra comarca Tierras Altas. Y divulgar toda esa cultura. Esto le iba a decir que desde luego que por trabajo que no sea, a ver si está apoyado debidamente como debería estarlo, y pueden conocer todos aquellos interesados toda esa cultura. Gracias otra vez más, Eduardo, por acercarte aquí. Gracias a vosotros. Gracias, Pablo. Nosotros vamos a seguir hablando. En este caso, decía al comienzo del programa que el magazine es un espacio abierto también a la reivindicación, y es por ello por lo que se acercan hasta aquí los amigos de la Fuentona de Muriel para dar a conocer la marcha que tendrá lugar mañana 25 de agosto. Vamos a rescatar esa primera marcha entre Calatañazor y Muriel que se llevó a cabo para conocer mejor sus reivindicaciones. Algo tan básico como llamar por teléfono resulta casi imposible en Muriel de la Fuente. Te llaman un cliente para preguntarte algo o tal y tienes y espera, ya te llamo yo que voy a buscar cobertura. Te tienes que ir a toda la zona alta del pueblo, allí hasta que contactas. Cuando estás hablando en la misma llamada se te corta. Luego, si te tienen que devolver la llamada, te quedas allí. Y a esto se suma otro importante problema. No hay consulta médica y pedir cita telefónica es toda una odisea. Nos ha desaparecido el médico y cobertura, que es la única manera de pedir cita previa al médico, tampoco tenemos. No es la primera vez que salen a la calle para protestar, pero aseguran que nadie se hace cargo del problema. Pero la competencia de telefonía móvil no existe, ni es estatal ni es de la Junta. Competencias podrían tener todas las administraciones, pero tampoco ninguna da solución. Una situación insostenible para los habitantes de este municipio, que están dispuestos a seguir protestando para conseguir unos servicios básicos de los que todos tenemos derecho a disfrutar. Bueno, eso es esa primera marcha, comentábamos, está ahora con nosotros Fernando del Prado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal fue esa primera marcha? Desde luego que en aquel momento abogabais, pedíais, ¿no?, por una mayor cobertura también de carácter sanitario, y parece que ahí hemos avanzado un poquito, ¿no? Bueno, sí, de hecho siempre estos municipios han estado un poco olvidados o han estado siempre en un segundo plano respecto a los grandes municipios a nivel de concentración de habitantes, y antes de comenzar sí que lo que quiero es dar las gracias a la cobertura que hacéis por esta reivindicación que tenemos, que creemos que es justa y que es necesaria y que es reivindicando los derechos básicos que tiene que tener cualquier población, ¿vale? En este caso, es decir, me ha tocado a mí representar lo que es la demanda colectiva de un municipio, ¿vale?, pero que podía ser cualquier otro vecino del pueblo, que al final el mensaje sería el mismo, ¿vale? Sería pues el hecho de reivindicar una serie de derechos mínimos que creemos que son necesarios pues para lo que es la convivencia.
Entonces, todo viene a raíz de que antes de la pandemia teníamos unos servicios bastante justitos y a raíz de la pandemia, por la situación que ya todo el mundo conoce, entonces nos vimos obligados a, pues eso, a cada uno encerrarnos en su casa, a, digamos que, vivir o pasar la pandemia de otra manera. Y entre ellos fue pues, la restricción o otra nueva forma de lo que es la prestación de los servicios sanitarios, lo que es en el municipio. Entonces, teníamos una asistencia mínima, pero teníamos una asistencia de un médico, ¿vale? ¿En qué se materializaba esa asistencia? ¿Acudía regularmente? ¿O? Acudía regularmente un día por semana en una franja horaria en la cual hacía seguimiento de las personas que vivían allí, ¿vale? Y además, pues, las personas que se encontraban allí pues, podían lo que es ir a la consulta. Eso nosotros creíamos que se suspendió, se puso en pausa, ¿vale? Y cuando la situación de la pandemia pues estaba más controlada y empezábamos a volver a lo que siempre hemos llamado esa normalidad, pues estos servicios no se restituyeron. Entonces, claro, nosotros pensamos que, ostras, si al final estos servicios mínimos de atención a nuestros, que al final la gran población de allí son seres mayores, ¿verdad? no los tienen y siempre nos derivaban a que tenía que ser con una cita previa, como el resto de servicios que tenías que hacer con gestiones con la administración pública. Entonces nos encontramos con la barrera que no teníamos cobertura, no teníamos medios para poder solicitar esa cita previa para que el médico acudiera, porque no hay cobertura y entonces no podíamos realizar esa llamada. Sí que podemos realizar la llamada si nos desplazamos fuera del municipio, pero esa recepción, ese seguimiento o si teníamos que recibir alguna otra llamada, se pierde. Es decir, evidentemente las personas no van a estar durante horas y horas sentadas a ver, donde hay cobertura a las afueras del pueblo, a ver si reciben una llamada. Claro, y estamos hablando de una mínima parte, de algo esencial como es la salud, pero es que también esta demanda afecta a muchos otros ámbitos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, aquel que se pretenda trasladar a lo que es la vida rural, al campo y pretenda teletrabajar. Eso es imposible, ¿no? Claro. En localidades como Muriel. Fíjate, te voy a poner mi ejemplo personal que yo he vivido, pero que cada uno de los vecinos del municipio te podía trasladar el suyo, pero que al final siempre vamos a acabar con la misma consecuencia, que es el abandono o la obligación de tenerte que marchar de tu municipio. Yo soy hijo de unos padres en los cuales vivieron una generación, en las cuales yo creo que fueron, las circunstancias de la vida les obligaron, les expulsaron de su pueblo, ¿vale? Las circunstancias, claro, mis padres en los 60, más o menos en los años 60, tuvieron que abandonar el pueblo, emigrar en busca de pues, una vida mejor, un futuro para sus hijos, etc. Eso era pues porque las circunstancias que habían en ese momento no habían recursos suficientes pues, para abastecer a todas las personas que estaban allí. Entonces, pero siempre nos han dejado ese legado, ¿vale? de cuáles eran sus orígenes, de transmitirlo a los hijos, a las futuras generaciones, para que eso nunca se perdiera. Y así lo han hecho. Es decir, nosotros continuamos yendo a municipios como Muriel de la Fuente. A mis hijos yo los sigo llevando a Muriel de la Fuente, pero llegará un momento en el que si no hay absolutamente nada, si no hay ningún servicio, pues esto se vaya perdiendo. Por tanto, es una de las reivindicaciones que nosotros hacemos con el tema de la España vaciada, que nosotros ahora mismo no creemos que sea la España vaciada, sino que es la España vacilada, ¿vale? Porque no nos tienen en cuenta en este sentido. Entonces, claro, al final ya que la historia les obligó una vez a abandonar su pueblo, creemos que es injusto que otra vez la historia, cuando ya los recursos sí que existen, les obliguen a no poder pasar su jubilación o que estén obligados a no poder decidir si quieren pasar allí o quieren pasar en otro sitio y que se vean abocados a otra vez esa, entre comillas, expulsión. Incluso también personas de mi generación o de futuras generaciones que no tengan esa posibilidad de decidir si quieren o no continuar la vida en el pueblo montando nuevos negocios. Porque los negocios existentes que hay ahora también tienen muchos problemas de no puedo hacer pedidos pues porque no tengo cobertura, las casas rurales no pueden ofrecer ese servicio de conectividad a la gente que las alquila para poder continuar con su teletrabajo. Mismamente yo tengo posibilidad de hacer teletrabajo, entonces en vez de pasar las semanas que tengo de vacaciones, pues yo me podría alargar mi estancia lo que es en el municipio, pudiendo teletrabajar.
Y además algo tan extendido a raíz de la pandemia que sin embargo no puedes hacer, y también incluso pensaba a lo mejor otras dificultades como el mero hecho de pagar sin tarjeta porque no haya esa cobertura necesaria. Correcto. Te quería comentar también, todas estas reivindicaciones se materializan en una serie de marchas como la que veíamos al principio de la entrevista, y en este caso mañana hay programada una concentración en este caso. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Pues mira, después de, o sea, te resumo un poquito, te llevo al inicio, después de la situación y del hartazgo de los vecinos, en el sentido que ya creemos que es injusta la situación que estamos viviendo, iniciamos una primera manifestación a finales del año pasado, en diciembre de 2021, que tuvo como punto de inicio el pueblo de Calatañazor hasta el refugio de la Fuentona. Hicimos una segunda manifestación en el Sábado Santo, de Semana Santa, que iba desde el frontón de Muriel hacia ya directamente la Fuentona, con una parada en el refugio de acceso a la Fuentona de lectura de manifiesto, y mañana jueves hacemos una concentración de 1 hora reivindicando otra vez la falta de servicios, la falta de cobertura, ¿vale?, que tenemos en Muriel de la Fuente. Y es más, incluso te diría más, es que creemos que no es todo, pero sí que una de las primeras medidas que hay que poner en marcha para luchar contra la despoblación, sobre todo de este tipo de núcleos, es darles cobertura. Con eso creo que sería una de las, entre otras cosas evidentemente, sería dar cobertura a estos pueblos. Incluso nosotros, o sea, insistimos, que no tiene que ser considerado como un coste, sino es una inversión. Una inversión tiene siempre un retorno en la posibilidad de que nuestros mayores puedan allí pasar su tiempo, la posibilidad de que nosotros podamos estar más, la posibilidad de que alguien pueda emprender un negocio. Es decir, al final es una inversión que seguro que va a tener un retorno de cara a la zona. Y es más, te diría también, es decir, me extraña que también al final empresas privadas, como pueden ser los operadores de telecomunicaciones, no se hayan percatado de la gente que visita la zona en el municipio de la Fuentona. Es decir, claro, es que estamos hablando de más de 100.000 personas al año que visitan esa zona y que no pueden tener, o sea, y que no pueden realizar, que no tienen un servicio de cobertura. Respecto a, bueno, lo estoy viendo incluso esa convocatoria, ¿dónde va a realizarse y a qué hora exactamente? Mira, se va a realizar mañana jueves, 25 ¿vale? de agosto. 25 de agosto en el frontón, en el juego de pelota del municipio de Muriel de la Fuente durante 1 hora. 1 hora reivindicativa, en las cuales ya hay convocados medios de comunicación, y haremos una lectura también de un manifiesto, pues volviendo otra vez a reivindicar, ¿vale?, la falta de servicios que tiene nuestro municipio. Entiendo que la mayor parte del municipio estará presente, porque Correcto. ¿cuál es el sentir de la zona, de la ciudadanía? Bueno, pues al final es, en la medida de lo que podemos, lo que queremos hacer es dar a conocer nuestro mensaje al mayor número de personas posibles. Evidentemente, sobre todo, uno de los objetivos es dar a conocer nuestras demandas a las autoridades, a la autoridad competente que sí que puede, que tiene la potestad de solucionar estos problemas. Precisamente sobre eso, perdona que le interrumpa, Sí. ¿Se han puesto, entiendo, en contacto con esa autoridad? ¿Cuál es su respuesta? Bueno, de momento, inicialmente sí que hemos hecho, digamos que, 2 principales reivindicaciones, una que era el servicio sanitario, parece ser que se ha solucionado, ¿vale? Desde hace ya pues, unos meses sí que se ha vuelto otra vez a una asistencia semanal de 1 hora de un médico, ¿vale?, de Soria Rural, ¿vale? Y luego, por otra parte, la reivindicación de la cobertura, no hemos tenido las respuestas que creemos que debemos de tener. Es decir, hemos presentado quejas a nivel individual por la cobertura, por la no cobertura, ¿vale?, en esta zona a nivel de telefonía. Las respuestas que obtenemos es que no hay incidencias por parte de los operadores. Cuando nosotros les emplazamos, les invitamos a que realmente vayan y hagan la prueba in situ con nosotros y que realmente puedan comprobar que no hay cobertura de datos, ¿vale? Luego también todo lo que es la administración local del municipio de Muriel de la Fuente también se ve, o sea, tiene esos problemas de pues que el teléfono fijo pues tampoco funciona, evidentemente. Eso para algo como llamar a un 112, ¿no? Porque ¿Cierto? lo pone en la camiseta, no sé si en casa lo están viendo, pero pone sin cobertura, muerte prematura, y nunca mejor dicho, ¿no? Porque ocurre una emergencia y si no te encuentras con cobertura. Entonces, el hartazgo que tenemos cada vez se incrementa más en el sentido que ya hemos tenido varias emergencias y en los cuales no hemos podido llamar al llamado teléfono universal, que es el 112, para solicitar esa asistencia, esa emergencia, comunicar esa emergencia para que nos puedan atender. Y esto ya nos ha pasado 2 veces. Entonces, esta queja la expresamos a la administración, nos vinieron a hacer una prueba de llamadas al municipio del 112
y efectivamente se verificó que no todas las llamadas, que un gran porcentaje de llamadas no se podían cursar al 112, ¿vale? Entonces, claro, en ese sentido sí que nosotros, bueno, pues estamos, o sea, queremos expresar nuestra queja de que, por favor, nos escuchen y que atiendan esta reivindicación. Volviendo al tono, al lenguaje o al lema de la reivindicación, nosotros ya nos daríamos por satisfecho que, por ejemplo, en la aplicación de escucha de la Administración salieran las 2 aspas azules de que, conforme han escuchado nuestro mensaje, y que se pongan manos a la obra. Es decir, al final yo creo que es una falta de voluntad política, ¿vale? Y eso, y es una cosa que también quiero dejar clara, esta es una reivindicación que tenemos que es totalmente apolítica. No estamos, o sea, no queremos vincularnos ni a ningún partido político, ni a ninguna asociación que tenga alguna vinculación con cualquier partido político. Simplemente ese sentir, ¿no? Exacto. Es una reivindicación transversal, es una reivindicación inclusiva, es decir, porque además no solo es el municipio de Muriel de la Fuente, sino los municipios de alrededor que también se encuentran en la misma situación, y es lo que solicitamos. Pues ahí queda esa reivindicación, ahí quedan esas solicitudes que esperemos que con actos como el de mañana, jueves 25 de agosto, en el frontón de la localidad de Muriel de la Fuente, el máximo número de personas se reúnan y que esos medios citados puedan acudir para dar voz a esas demandas que hoy aquí has podido llevar a cabo. Gracias por acercarte. Pues muchas gracias a vosotros, Pablo, por la oportunidad de expresar nuestra queja y muchas gracias. Seguiremos muy pendientes y ojalá, así como con la asistencia sanitaria, pueda poco a poco llegar la cobertura, bueno, de la forma más rápida posible, ¿no? Nos quedamos con ese mensaje que pone: sin cobertura, muerte prematura. Y nosotros en el magazine seguimos con más contenido, pero será después de la publicidad. Como es habitual a estas horas, cuando ya queda poquito para llegar a las 6 en punto de la tarde, María está en plató y nos tiene preparada una sección que hoy nos va a permitir conocer una de las ONGs que tienen su campo de actividad en la provincia de Soria. María, cuéntanos de qué ONG se trata. Sí, hoy vamos a hablar de una ONG que, además de en Soria, es internacional, ya que hace muchos trabajos y proyectos dentro de, sobre todo en Latinoamérica, como puede ser Brasil. Hoy vamos a hablar de Mujeres del Mundo, una organización que nació en Soria en 1996 y que sigue activa desde 2006. Ha hecho diferentes proyectos, sobre todo internacionales, como he dicho, en Brasil y en República Dominicana, y también en Soria, ya que también cuenta con muchísimos proyectos a nivel audiovisual, porque es donde más se centra en eventos también audiovisuales, porque da a conocer esa igualdad entre las mujeres, ya no solo en el primer mundo, sino en cualquier parte del mundo. Lo que pretende esta organización es eso, buscar esa igualdad y eliminar las discriminaciones que sufren las mujeres a diario en todas las partes del mundo, y por eso hoy vamos a conocer un poquito más de la labor que realizan. Además de que más adelante, seguramente en unos meses, conoceremos uno de los grandes proyectos que llevan en mano y que ya hemos visto años anteriores. Vamos a empezar sobre todo por la cooperación internacional que llevan a cabo, ya que como voy diciendo durante todo lo que llevo en sección, hacen muchos proyectos en Brasil, ya que también tienen una sede y suelen viajar mucho a Brasil a ayudar a las mujeres que están allí. Sobre todo, por ejemplo, uno de los proyectos que han realizado es Generando Oportunidades en Brasil, donde se potencia el empoderamiento de 1.300 mujeres en el ámbito de su trabajo y sobre todo de su forma de vida. Entonces, están buscando siempre esa igualdad y ese potenciamiento de la mujer trabajadora dentro de un país como puede ser Brasil, que puede ser un poquito que sufre un poco de pobreza. Entonces, pues ahí es donde se quieren centrar más, además de centrarse también en Soria, porque también la desigualdad se vive a diario en todas las partes del continente y sobre todo de todo el mundo. Entonces, también ha hecho otros trabajos, como por ejemplo Mujeres en Tránsito en República Dominicana y en Haití, ya que son todas esas mujeres migrantes que pasan la frontera de República Dominicana a Haití, que sufren a menudo agresiones sexuales y también mucha violencia, intentando eliminar esa violencia para que así pues puedan migrar perfectamente sin ningún tipo de problema. Además de ayudar también a la muerte, sobre todo de los niños y de las madres que van en ese tránsito, pues también ayudan a que pues no sufran ningún tipo de riesgo a la hora de poder ir de un país a otro.
Pero como he dicho, donde más destacan últimamente son en los proyectos que tienen ahora, proyectos sobre todo audiovisuales, pero también cuentan con exposiciones como por ejemplo exposición Colectivas Mujeres de este Mundo, y también música, porque también tienen música donde ellas cantan y música por la igualdad. Al final siempre buscan esos pequeños proyectos para poder unir a muchas mujeres y sobre todo a todo el mundo que quiera formar parte de ellos para crear la igualdad entre las mujeres. Pero vamos a centrarnos sobre todo en el Festival de Cine de Género, donde este año, en marzo, se celebró la 5ª edición y ya se está preparando la 6ª, donde en 10 de agosto podremos inscribirnos para presentar esos cortometrajes, esos largometrajes en contra de la desigualdad y sobre todo a favor de la mujer, que podemos ir viendo y podemos ir apuntando siempre que seamos partidarios pues, de esta causa. Entonces, hasta el 10 de octubre podremos apuntarnos, las inscripciones están abiertas y a partir de principios de marzo se celebrará pues, este festival aquí en Soria, organizado y colabora también el Ayuntamiento de Soria, seguramente el Palacio de la Audiencia, donde podrán verse todos estos cortos y serán premiados con diferentes categorías. Por ejemplo, categorías a Mejor Directora, donde se dará 3.000 euros a la ganadora, y también premios por largometraje por unos 2.000 euros y cortometraje 1.000 euros, además de ser premiados por la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, el CIMA, que puede darse a conocer a más mujeres productoras y sobre todo cineastas. Así que creo que es una iniciativa muy buena que tiene aquí el Ayuntamiento de Soria con esta Asociación Mujeres del Mundo para poder llevar a cabo pues, todo tipo de proyectos audiovisuales y sobre todo hacer cortos o largometrajes a favor pues, de esta causa y sobre todo buscar la igualdad de la mujer en todo el mundo. Los cortometrajes que se presentan, sobre todo, pues hemos visto que por ejemplo ellas tienen un corto, bueno, una película más bien, que se llama Ellas Cuentan, donde se grabó tanto en España como en Brasil diferentes mujeres que van realizando sus tareas, sus trabajos y van pues, mostrando cómo es su día a día, sobre todo en un país como es Brasil. Es dirigido por Olga Latorre y os animo a que lo podáis ver en cualquier plataforma para que así os veáis algo de lo que trata toda esta asociación y todo lo que hacen por sobre todo estos países y sobre todo por Soria, y dar a conocer, pues como he dicho, la desigualdad, que es muy importante ya no solo entre mujeres sino entre países y entre mundos. Así que desde luego que te estaba escuchando, compañera María, y muy interesante esa lucha contra lo que es la desigualdad, y yo creo que es una causa extensiva, ¿no?, a toda la población, porque nos implica a todos, ¿no? Todos deberíamos luchar y remar a favor de una igualdad, bueno, pues lo más igual posible, ¿no? Y que todavía queda camino por recorrer. No sé si nos queda algo más por descubrir de esta asociación. Pues lo único que puedo deciros es que os animéis a ver estos cortos, sobre todo los que han salido este año en esta 5ª edición, que han sido más de 1000 cortos que se han presentado, así que os animo a que vayáis viendo. Exactamente, así que creo que es una iniciativa muy guay, sobre todo para el mundo del cine y la mujer, que siempre se suele quedar un poco más atrás, y sobre todo que el CIMA participa para poder dar visibilidad a todas las mujeres directoras y productoras de cine aquí en España. 5ª edición, la que se ha celebrado este año, y nos comentabas además que el próximo año habrá una 6ª edición. Exactamente, en principios de marzo se celebrará la 6ª edición de este festival, así que estáis todos más que invitados a poder ver todos esos maravillosos cortos que se irán realizando. Pues estaremos muy pendientes de todas las labores que llevan a cabo desde esta asociación luchando por la igualdad. Muchas gracias, María, por permitirnos conocer un poquito de esa función, esa importante labor que llevan a cabo desde esta asociación. Nosotros te vemos mañana, ¿verdad, María? Así es. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que nos traigas mañana, seguro que también muy interesante, y nos desplazamos ahora hasta Redención, porque allí se encuentra la protectora, es la protectora que da cobijo y hogar temporal a muchas mascotas, concretamente hoy a una gatita, se llama Violeta, que busca casa, busca hogar, así que presten atención al siguiente pieza, al siguiente vídeo, para conocer más en profundidad a Violeta. Hola, soy Verena, estamos en Redención esta tarde y os voy a presentar, creo que es Violeta, porque como las tres que tenemos aquí tienen nombre de flor, Violeta, Azucena y no sé cuál es el otro, no me acuerdo, pero esta es Violeta, mirad qué bonita es, color marrón, mira qué ojos, y son pues unas gatitas
que nos vinieron las 3 de una camada que las encontraron y las tenemos aquí. Tendrán pues 2 mesecitos o así. Y esta es muy tranquila, la más tranquila de las 3 que tenemos ahí. Acaban de llegar, pues no llevarán con nosotros un mes. Y tienen que estar, pues eso, en cuarentena porque no tienen su vacunación y su... Entonces los gatos son muy delicados, no pueden estar en contacto con otros gatitos. A ver, porque pueden traer, pues bueno, alguna enfermedad. Entonces hay que ponerle sus vacunas pertinentes y demás. Pero esta gatita tan tranquila para una casa y con niños, perfecta. Aquí tenéis a Violeta. Violeta les espera en Redención y ya saben que si quieren adoptarla es muy fácil, contactando por teléfono en el 606 88 17 10 o a través de las redes sociales de Redención, www.redención.org. Nosotros lo dejamos aquí, pero ya saben que mañana volvemos con mucho más contenido, entrevistas, reportajes y nuestras secciones habituales a partir de las 4 en directo, aquí en La 8 Soria. Gracias.